Buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad, Rafael, de estar aquí con ustedes, y gracias también a mi querida compañera Jackie Rodríguez por haber coordinado ahí desde la oficina de Bolivia la participación de nosotros. Igual aquí como Marioli, muchas gracias, Marioli. Mis gracias muy especiales a Jacqueline por haber coordinado eso. Somos la Asociación de las Aerolíneas, tenemos alguna cosa como 290 miembros, y nuestros miembros transportan algo como 82% de los pasajeros a nivel mundial. Entonces aquí algunos números de cómo somos y el alcance que tenemos como asociación. Quizás un punto importante a decir es que en verdad el transporte de carga aérea es menos de 1% de total el volumen que se transporta de carga alrededor del mundo, pero al mismo tiempo representa 30% del valor agregado del transporte de la carga a nivel global. O sea, de cada $100 de carga que se transporta en el mundo, 30% vuelan con las aerolíneas. Y obviamente en función de eso, transportamos cargas de alto valor agregado, muchas veces que son críticas, ¿no? En un momento como los actuales de pandemia, sean por los equipos de protección o chips y otras cosas que vayan necesitar un transporte expedito. Entonces, bueno, aquí es un poco de nuestro entorno con quienes trabajamos, entonces imagino que eso no sea novedad para ninguno de ustedes. Aquí mucho en la presentación nos vamos a enfocar sobre todo en la parte de los gobiernos y las instituciones gubernamentales, porque de ellas dependíamos para seguir mejorando los procesos y hacer el transporte de carga más fácil, más rápida, más segura y sobre todo más económica, más barata. Entonces, aquí algunos retos de la carga, y muchos de ellos ya, mis antecesores en las presentaciones ya lo tocaron. Entonces, uno aquí que me gustaría destacar es el tercero, que las leyes y reglamentos son obsoletos. Entonces, en muchos países de la región, no tengo los detalles de Bolivia, pero en la gran mayoría de los países de la región, las leyes para transporte de carga son de 1940, 1950, y muchas no se han actualizado. Entonces, aún exigen papel, exigen una serie de firmas, procesos, reprocesos, y eso obviamente genera mucha ineficiencia y cuesta tiempo, ¿no? Entonces, repitiendo lo que hablé hace unos minutos, la gran diferencia del transporte de carga aérea es la velocidad. Entonces, logramos transportar carga de cualquier lugar a cualquier lugar del mundo, típicamente en 7 días, ¿no? Desde que llega al primer aeropuerto, pasa por todo el trámite, todo el proceso, todas las conexiones que sean necesarias, y hasta que llegue a su destino final y esté disponible para ser recorrido en el aeropuerto, son más o menos 7 días. Claramente aquí hay oportunidades de mejorar. Y eso se convierte en un tema aún más importante en el momento en que estamos, no solo por la pandemia, pero además por el crecimiento del e-commerce, ¿no? Entonces, el e-commerce crece a un ritmo brutal en todo el mundo. Y la parte interesante es que los consumidores, mismo las personas físicas, además de las jurídicas, empiezan a tener más y más expectativas de que si yo compro una cosa hoy, quiero que esté en mi puerta mañana, ¿no? Entonces, si los procesos y las leyes no permiten entregar ese tipo de resultado, los constituyentes, ¿no? O sea, los ciudadanos de un país se van a empezar a poner molestos, si lo puedo poner así, y eso al final es no atender a las necesidades de sus ciudadanos. La carga aérea es un proceso extremadamente complejo, ¿no? Es una cadena muy larga de distribución. Entonces aquí en azul todo lo que es necesario en términos de papelería, y en rojo lo que nos toca a las aerolíneas, ¿no? A Marioli y a nosotros manejar, que son algunos pocos elementos de todo eso. Entonces, ¿cómo lidiar con toda esa complejidad? En función de eso empezamos a trabajar con Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene una rama que es la OASI, que es la rama de aviación civil internacional. Empezamos a trabajar con ellos para poner en pie una serie de protocolos y convenios para expeditar todo el proceso. Entonces, ahí está el MP4, ¿no? Montreal Protocol 4, MC99, Montreal Convention 99, que permite cambiar la base sobre la cual manejamos la carga y poco a poco ir eliminando el papel. Y en función de eso, empezamos nosotros también acá como, ¿no? Un órgano de la industria que trabaja muchísimo en crear estándares para la cadena de distribución, crear justamente estándares que permitan que las aerolíneas puedan interactuar de forma más expeditas con los demás entes de la cadena y, obviamente, aquí, como dije al inicio, sobre todo con los entes de gobierno.
Algunas iniciativas en la región que tenemos para dar vida a esos puntos que mencioné anteriormente, ¿no? Entonces, salir con aduanas, hablar con aduanas, explicar los procesos de las aduanas, demostrarles el porqué de la necesidad de hacer el cambio. Y parte de ese es convencer, ojalá, las aduanas a reconocer el estándar cargo XML como el mejor estándar de la industria, el que cumple con los estándares de la industria, que está obviamente en línea con los estándares de la Organización Mundial de Comercio, y que la gran mayoría de la industria termina por aportar y apoyar, como vamos a ver más adelante en una gráfica. Y el XML es fundamental para permitir hacer Advanced Cargo Information, que es algo que los países más y más empiezan a requerir, que es la capacidad de recibir la información que viene hacia un país antes que la carga salga de su origen, o en el momento que esté en tránsito hasta el destino, como una forma de que aduanas en el destino tengan la información y con eso pueda hacer un risk assessment mejor y expeditar todo el proceso. No necesitar que la carga llegue para verificar una por una. Entonces, recibimos la información, conocemos los entes de la cadena, los expeditores, los shippers, todos que están involucrados en la cadena, y como tal se permite hacer un proceso expedito y ganamos tiempo y servimos mejor a nuestros clientes, además, obviamente, de disminuir todo el costo. Entonces, parte de lo que hacemos y seguimos haciendo, Bolivia no es excepción en eso, creamos grupos de trabajos, mapeamos los procesos, hacemos pruebas y hasta que vayamos a una implementación en vivo sobre por ejemplo, cómo implementar cargo XML. Me comentan que me ven aquí en modo de presentación en la pantalla. All right. Entonces, vamos a poner aquí. Entonces, bueno, acá y ahí va a ser más fácil. Súper. Y parte de lo que venimos tratando en muchos países de la región, igual es la misma situación en Bolivia, es tratar de trabajar con el sector público para incrementar la competitividad, y parte de eso, como mencionaba, es ganar tiempo y ganar eficiencia en los procesos. Entonces, lo que queremos es lo mismo que presentó hace poco el compañero Fernando de Delta, es la ventanilla única, ¿no? Entonces, eso para donde queremos ir. Y aquí algunos estándares que utilizamos, ¿no? Que basean el trabajo que hacemos nosotros, y cómo lo queremos implementar, ¿no? Entonces, hay una información que ya manejamos, que ya la compartimos y transmitimos a los gobiernos en otros países. Igual lo queremos hacer en Bolivia. Y creo que el punto importante es justamente tener un solo punto de conexión en el sector público. Y de ahí, dentro del gobierno, ¿no? Del Estado mejor, se haría la distribución de la información a donde sea necesaria. Y aquí tenemos algunos ejemplos de países que lo han hecho, y que pueden ilustrar un poco mejor los beneficios que podemos restar de iniciativas como estas. Entonces, yo me voy aquí directamente al punto, hablando de mi país, de Brasil. Empezamos a trabajar con Brasil hace más o menos unos 3 años, y es bien verdad que estuvimos unos 2 años discutiendo y creando el estándar, ¿no? Creando la solución. La aviación fue el último de los modales en Brasil a ir al portal único. Entonces ya obviamente tenían la experiencia de los modales anteriores, pero claramente entendieron que nosotros tenemos como modal algunas características específicas, y felizmente logramos demostrar eso, y ellos lo aceptaron, y como tal lo construimos en conjunto. Entonces ustedes ven aquí una serie de números, ¿no? De cómo andó. Ven que hubo una cantidad muy significativa de reuniones, hubo una consulta muy extensa por parte del Ministerio de Infraestructura y de Economía de Brasil, a todos los entes de la cadena, y RFB, aduanas en Brasil. Ellos manejaban el proceso y por fin definieron los estándares y iniciaron los desarrollos necesarios para que se implementara el portal. Y algunos resultados, ¿no? Aquí los objetivos que tenía Brasil como expectativas una vez que saliera el proceso de implementar el portal único: disminuir la cantidad de papel, reducir el tiempo de proceso. Entonces les comenté, ¿no? Que típicamente tardamos 7 días, y hay holgura, hay como disminuir, y aquí claramente en Brasil se logró disminuir el tiempo un 54%. Disminuir las intervenciones manuales, porque la información estando ahí en la calidad en el momento necesario permite que el órgano de gobierno haga su evaluación mucho antes que la carga llegue, y como tal no hay que involucrarse manualmente en el proceso, y permite liberar, y aquí el ejemplo de Brasil, el objetivo era que el 80% de la mercancía se pudiera liberar en el primer día que llegara a su destino, ¿no?
algunos números, y uno de ellos, por ejemplo, es la expectativa de que eso ayudara por aumentar la competitividad del país y los costos y todo lo más, eso ayudara a incrementar el PIB del país en 20.000 millones de dólares americanos. ¿Okay? Entonces, aquí algunos números de Brasil. Y eso igual, es un proceso que empezó recién. Entonces, esos son los objetivos que pusieron ellos. Ahora vamos a ver cómo sale. Por su vez, México lo ha implementado hace años ya. Entonces, aquí en mi par está Rigoberto, que cuida del mercado de México. Y por obvio conoce a toda la gente y estableció sus relaciones hace mucho. Y con eso, entonces, felizmente tuvimos ahí una silla en la discusión. Y Roberto fue parte importantísima del proceso de construir el estándar con ASAC, que es aduanas en México. Y aquí está un número que ya nos compartimos hace un poco tiempo, que demuestra que en un mes de operación, la cadena logró ahorrar 12.000 millones de dólares en papel. Entonces estamos haciendo ahora estudios con aduanas en México para tratar de cuantificar qué valor la cadena logró ahorrar una vez que implementó el proceso electrónico, y esperamos que aumenten a ser mucho más de los 2.5 millones de dólares que mencionamos aquí. Pero eso es todo un proceso, ¿no? Entonces es importante empezar por el inicio, para decirlo obvio. Entonces es importante empezar, como hicimos, sentando, haciendo grupos de trabajo, discutiendo con la gente, entendiendo las necesidades, dibujando el proceso e interpretando dónde están las necesidades de comunicación, qué tipo de mensajería vamos a cambiar, qué estándares vamos a implementar, cómo va a ser el proceso de enforcement. Entonces hay una serie de temas que hay que discutir y así lo manejamos por ejemplo en México. Entonces, el ejemplo aquí, el FUSEL, ¿no? Que es la ventanilla única para México. Y de aquí podemos aprender muchísimo y con mucho gusto también lo podemos compartir con los compañeros en Bolivia. Los elementos claves, yo diría, respetar los estándares internacionales, ¿no? Entonces, los estándares están creados por la OMA, están creados por otros entes de la cadena, nosotros aerolíneas creamos nuestros propios estándares, cómo nos intercambiamos y comunicamos con nuestros parceros, los freight forwarders y todos los demás entes de la cadena. Entonces, es importante entender y respetar estos estándares, porque de otra, si cada país empieza a crear su propia solución, eso se convierte en un patchwork. Como tal, es muy caro y muy ineficiente. Y lo que queremos justamente es eficiencia y disminuir costos. Entonces, determinar qué tipo de mensajería, qué tipo de documentación vamos a pedir, todos esos son elementos que, en el caso de Brasil, por ejemplo, como está aquí, fueron determinantes para que llegáramos al punto de tener suceso con la iniciativa. Entonces, el logo que crearon en Brasil fue Public and Private Sector Working Together for a More Competitive Brazil. Y creo que eso aplica a cualquier país, ¿no? Entonces, si les gusta, ojalá eso sirva de inspiración para lo que el público y el privado juntos podamos construir para el beneficio de Bolivia, ¿no? De los ciudadanos, de la economía, desde las importaciones, exportaciones y todo lo que venga a tener con el transporte de carga. Entonces, colaboración es sumamente importante. Ya venimos trabajando con Bolivia. Entonces, Bolivia ya tiene la capacidad. Entonces, hace, creo que en 2019, Bolivia adoptó, ¿verdad? Muy contentos también, Marioli, en esa parte. En 2019, Bolivia adoptó XML, ¿no? Lo que permitió, como vemos acá en la pantalla, poner Bolivia a par, ¿no? Con los demás países de la región. Hay algunos que tienen soluciones un poco diferentes, ¿no? Como el caso de Perú y Uruguay, algunas islas del Caribe que utilizan la segunda, que igual cumple. Ecuador, desafortunadamente, fue por un camino que le está costando mucho y ya llegaron a la conclusión que van a tener que hacer el cambio. Pero bueno, eso también es un proceso. Entonces, Bolivia ya tiene un pie definitivamente en el sistema, en el sentido correcto de lo que hay que hacer. Pero aquí, como está en la pantalla, en el slide, el éxito está condicionado al mercado, ¿no? Entonces, tenemos a través de acá la necesidad, y es lo que hacemos, de sentar con las partes, discutirlo, estructurarlo bien, estar seguros de lo que estamos haciendo, hacer amplia consulta, ¿no? Hacer los cambios que se requieren en reglamentos, en leyes, todo lo que sea necesario para que podamos ir en el sentido que queremos. Aquí me compartió Olivier y también Jacqueline que ahora recientemente hubo un cambio por parte del regulador que nos puso un poco preocupados, ¿no? Entonces quisiéramos otra vez aquí apelar al regulador que por favor siéntese otra vez con la industria, entienda el porqué de las cosas y podamos seguir trabajando con
Entonces estamos convencidos que si lo hacemos en conjunto, lo haremos bien, y si lo hacemos bien, eso viene en pro en pro de Bolivia. Pero Bolivia, por ejemplo, aún requiere papel, ¿no? Entonces es uno de los elementos que tenemos que trabajar. Hay formas de lidiar con papel, ¿no? Como sabemos históricamente, las vías aéreas tenían, no sé qué, 7 colores, ¿verdad? 8 colores. 8 colores, y ahí en algunos países ya permitimos que cambiáramos eso de colores a papel blanco y negro, pero lo que queremos es eliminar el papel, hacer todo en el mundo electrónico, porque eso nos permite integrar, nos permite hacer, como dijo Luis Fernando, hacer las APIs, el intercambio de información, y eso mejora mucho la calidad, permite mucho mejor control, acelera todo el proceso, los beneficios son innumerables. Entonces aquí un homework que tenemos que hacer en Bolivia como cadena es seguir trabajando en la eliminación de la guía de papel para que podamos dar los pasos que vienen a seguir. Eso es un paso primero y es un paso necesario. Y eso es todo un viaje, ¿no? Eso es todo un proceso. Como todo en la carga, nada es fácil, ¿no? Son muchos stakeholders que están involucrados. Y nosotros acá de nuestra parte dibujamos más o menos lo que creemos que es la lógica de crecimiento del proceso, para dónde debería venir el proceso. Entonces, juntamente acá con Olivier y con Roberto, invertimos, y los compañeros, obviamente, de la oficina central en Ginebra, invertimos algunas horas tratando de pensar, ok, cómo lo demostramos de la mejor forma, y eso es una forma quizás gráfica de ver dónde estamos, ¿no? Entonces, Bolivia ya ha hecho los 2 primeros pasos, perdón, ya ha hecho el primer paso, que es el P4 en C99, ¿no? Entonces, esos dos ya están. Ahora tenemos que caminar para el e-review, ¿no? Para sacar los papel y adoptar la guía electrónica. El XML ya está, entonces ya tenemos un pasito en la columna que sigue, que nos va a facilitar caminar quizás a pasos más largos y más rápidos una vez que cumplamos con esa necesidad. Y sigue el proceso, como ven aquí a lo largo del slide. El viaje no termina con el XML. En verdad, yo digo que empieza con el XML, porque el XML es el vector que permite dinamizar completamente, repensar, reestructurar todo el proceso. Entonces, no es un objetivo, en verdad es un trampolín, se lo puedo poner así, para irnos para donde verdaderamente tenemos que ir, que es caminar para la total integración, que es lo que está a la mano derecha, en la columna de la derecha. Y One Record es una iniciativa que lanzamos, bueno, hace quizás unos 5 o 6 años, y el One Record, el objetivo es meter todas las informaciones en la nube, ¿no? Entonces, no solo las aerolíneas, los forwarders, pero todos que participan de la cadena. Si regresamos a la lámina en que mostraba la cadena, cómo va fluyendo la carga a lo largo de la cadena, la idea es que todos tengan acceso a eso, acceso obviamente segurizado, bajo autorización, que cada cual pueda acceder y bajar y subir las informaciones que le toque, bajo sus obligaciones y sus permisos. Y con eso permitir, entonces, igual regresando un punto de Fernando que decía, no sé dónde está mi contenedor, no sé dónde está. Con eso transparentamos todo, todos tenemos acceso a la información y otra vez servimos mejor a los clientes comunes, ¿no? De las aerolíneas, de los forwarders, de los shippers, de todos los que están en la cadena, servimos mejor y seguramente de forma más económica y más eficiente. ¿Okay? Entonces, bueno, les dejo con una última lámina y no voy desmenuzar la lámina, es meramente para otra vez demostrar que eso es un proceso. Entonces aquí tenemos algunas sugestiones de cómo estructurar el proceso, cómo medirlo, cómo estar seguros de que estamos haciendo la cosa cierta al tiempo correcto, ¿no? Y invitamos otra vez, ¿no? a los compañeros en Bolivia que tengan interés en la cadena de carga, juntarse a nosotros y seguir empujando para eso, porque estamos convencidos que this is the way to go, ¿no? Y regreso a un comentario inicial. E-commerce no va a parar de subir. E-commerce se va a tornar ubicuo. La gente tiene claramente la expectativa de que yo compro una cosa en Baidu, en China, y que en 2 días esté en mi puerta. Y sí lo podemos hacer, pero tenemos que prepararnos y estructurarnos para eso. ¿Okay? Entonces, bueno, con eso termino mi presentación. Les doy las gracias por el tiempo, por la paciencia. La aviación es un business complejo, ¿no? Pero como todos. Pero creo que factores importantes, creo que el primer y definitivamente el más importante es voluntad política, ¿no? Si hay voluntad política de hacer y hay la decisión política de hacer, se puede hacer. Es el caso como demostramos acá, ¿no? De México, que ha manejado
Rigoberto, y en Brasil, que ha manejado Olivier. Entonces, y se puede hacer. Y no somos los únicos, ¿no? Igual trabajamos con Colombia, donde hemos completamente cambiado la mentalidad del gobierno para donde querían ir, para donde van a ir ahora. Chile, en que seguimos avanzando muchísimo, y a las islas del Caribe, que trabajamos de mano con la SECUDA. Pero la primera decisión tiene que ser una decisión política, es decir, lo queremos hacer y lo vamos a hacer, ¿no? Y el momento que se esté, la parte importante es consultar a la gente que tiene la experiencia, que somos nosotros la cadena. La cadena tiene experiencia, la experiencia es gratis, no cuesta nada. Lo que cuesta es hablar y escuchar y tener mente abierta para entender y buscar construir las soluciones que sean las mejores para cada país, ¿no? Entonces, ningún país es igual al otro, entonces todos tenemos nuestras especificidades, hay que respetarlas, pero igual no aceptamos la excusa de que, porque nosotros somos diferentes. Eso no es bien verdad. Somos todos iguales, ¿no? Yo acá sentado en Miami, trabajando con, no sé, 38 países en la región. Claro, somos todos diferentes, pero claro, todos tenemos los mismos problemas y claro, todos tenemos los mismos objetivos. Entonces, sí, se puede hacer. Es una cuestión de querer hacer. Entonces, yo diría, a empezar con una decisión política y estructurar el proceso, estar seguro que tengamos, por parte sobre todo de aduanas, creo en Bolivia, la gente, el presupuesto, el tiempo necesario para poder hacerlo bien. Y como demostramos acá en Brasil, fueron 2 años de mucho trabajo, pero en 2 años sí lo hicimos. Entonces, como diría el expresidente acá, yes, we can. Entonces, bueno, vamos a eso. Gracias. Muchas gracias, Cade, gracias a todas las personas que estuvieron el día de hoy, a los que nos están siguiendo vía la señal de YouTube. La verdad que yo feliz, emocionada de poder estar aquí el día de hoy para hablarles un poquito de lo que es el transporte aéreo, mostrarles algunas cosas, mostrarles lo que es Copa, esta empresa que actualmente me acoge, que es mi familia. Y quería hablarles hoy y que veamos un poquito también de cómo está la realidad del transporte aéreo en Bolivia. Entonces, ¿me confirman por favor si se está viendo mi presentación? Sí. Okay. Mario, adelante, por favor. Muchas gracias. Entonces, bienvenidos a lo que es el transporte aéreo, bienvenidos a bordo del transporte aéreo de carga. Hoy les quiero mostrar justamente de qué se trata, cuáles son aquellas ventajas que tenemos en el transporte aéreo. ¿Por qué tendríamos que elegir un transporte aéreo? Quiero empezar hablándoles de esto porque realmente es bien importante. Y como ya incluso lo había mencionado Rafa antes, ¿no? La conectividad. A través del transporte aéreo podemos llegar a cualquier parte del globo terráqueo. Realmente adaptarnos y conectarnos, como decía Filipe, el tema del e-commerce que ahora viene realmente muy, muy fuerte. A través del transporte aéreo lo podemos hacer prácticamente a cualquier lugar del mundo. Por supuesto, la seguridad es el medio de transporte más seguro de los existentes, tiene índices de seguridad muy, muy altos. Y también el tema del seguimiento, ¿no? Está muy desarrollado el tema de que podemos localizar las mercancías y saber exactamente por dónde fue, abordó, está en tránsito, llegó. Entonces, todo este tema de localización también es una gran ventaja del transporte aéreo. Es ideal para envíos medianos, perecederos, valorados, urgentes. Aquellas cosas que necesitaban transportarse con mucha rapidez, pues sí, el transporte aéreo sería el ideal. ¿Y por qué hago todo este preámbulo previamente? Porque quiero mostrarle un poco de estadísticas y números. Y quiero mostrarle justamente esta estadística que lanzó IPSE, que nos muestra justamente el movimiento de carga internacional en Bolivia según modo de transporte. Y como verán, por ejemplo, en la exportación, el transporte aéreo representa el 0.1%, ni el 1%
de los modos de transporte que son utilizados en Bolivia. Esta es la fuente del boletín del IPSE, en el boletín electrónico semanal que sacaron el 11 de agosto. Entonces quería mostrarles cómo estamos en el tema aéreo en Bolivia. Y bueno, el porcentaje de utilización realmente es muy bajo, pero también tiene un porqué, que ahora se los voy a comentar. Y también en la parte de, esto en la parte de exportación, y en la parte de importación, cifra más o menos similar, tenemos que el transporte aéreo es prácticamente el 0.2% versus el resto de los otros modos de transporte que son utilizados en Bolivia. Entonces, el movimiento de carga internacional en Bolivia para el transporte aéreo es bastante bajo en comparación de los otros medios. Pero la oferta también, y por eso les quiero mostrar qué es lo que tenemos en Santa Cruz de la Sierra Bolivia hoy, al día de hoy, al 19 de agosto, y aquí quiero mostrarles justamente cuáles son las aerolíneas actuales que están operando en Viru. Por supuesto, Copa Airlines se mantuvo muy estable en Bolivia. Actualmente estamos operando todos los vuelos que tenemos aprobados, que son 11 vuelos por semana. Tenemos vuelos diarios. Y quiero mostrarles también del resto de la industria, del resto de mis colegas. Tenemos Avianca, que también está operando vía Bogotá. Aclaro que estas rutas que coloco aquí son el primer punto al cual llegan, pero de ahí también conectan a todos los destinos que todos tenemos. Pero tenemos ahora 8 aerolíneas operando, de las cuales 2 de ellas son cargueras. Aquí le quiero decir al señor Rocha que tenga en cuenta que ahora tenemos Air Caribe, que está operando 2 veces por semana de Santa Cruz hacia Lima. Y bueno, el resto de las aerolíneas, como iba mencionando, Avianca, que un vuelo a Bogotá, 3 vuelos por semana. Hubo un tiempo que Avianca temporalmente dejó de operar. Tenemos a LATAM, que está operando a veces vía Santiago, vía Lima. Tiene 4 vuelos por semana. Tenemos un Air Europa operando a Madrid con un avión 787-800 con 3 vuelos por semana. Tenemos a BOA con Sao Paulo, Ezeiza, Madrid, Miami. Tenemos Amazonas volando a Asunción 2 veces por semana. Este carguero que es nuevo de Air Caribe volando hasta Lima. Y el avión del TAP que temporalmente está en mantenimiento, sin embargo ellos están operando una frecuencia por semana en un avión alquilado. Esta es la data que mis mismos colegas hoy en Viru me la confirmaron, entonces la información al día de hoy de qué aerolíneas estamos operando. No somos muchas, y aquí ojalá, espero, también tiene mucho que ver con el tema de todo lo que ha sucedido con el tema de la pandemia y las aerolíneas que hemos sido bastante afectadas todas a nivel mundial. Y por ejemplo, aquí me encantaría próximamente estar poniendo más aerolíneas operando en Bolivia. Esperamos que próximamente GOL, por ejemplo, que operaba ya ha suspendido, como aerolíneas argentinas también puedan próximamente volver a operar a Bolivia. Entonces, Copa Airlines, que es mi aerolínea, les quiero mostrar y les quiero contar de lo que es Copa Airlines. Nosotros tenemos nuestra misión de ser la aerolínea líder en la aviación latinoamericana y la conexión preferida a través de Panamá, al unir las principales ciudades del norte, sur, Centroamérica y el Caribe. Copa Airlines actualmente dispone de 55 destinos en 28 países, a través del hub de Panamá. Estamos aprovechando muy bien y realmente quiero comentarles que el hub en Panamá funciona una maravilla para el tema de carga. Funciona como tiene que ser, realmente un punto de conexión. No hay muchas complicaciones, las cargas llegan, salen, la aduana panameña realmente es muy colaboradora con el comercio exterior y la verdad que transitan muy bien las cargas vía Panamá. Entonces, este es el mapa de rutas actual que nosotros tenemos y estos son los vuelos que estamos operando. Poco a poco se han ido reactivando los vuelos. Más adelante les voy a mostrar un slide interesante de cómo hemos ido recuperando después de la pandemia. Y estos son los destinos que actualmente estamos
podemos ofrecer conexiones aéreas de pasajero y carga. Y por supuesto también que tenemos el servicio de Copa Airlines Courier. Tenemos la grata dicha de informar que en diciembre incluso vamos a operar el primer destino nuevo después de pandemia, que es Armenia en Colombia. Así que próximamente en diciembre estaremos también con esta conexión a través de Copa Airlines vía el hub en Panamá. Y aquí quiero mencionar un poquito el hub, porque y bueno, existe un proyecto, ¿no es cierto?, de hub Virubiru. Quiero dejar por aquí este tema de realmente qué es un hub, ¿ya? El hub tiene que ser, es un aeropuerto, es un centro de conexiones con la presencia de una o más aerolíneas predominantes que se encarga de atender una multiplicidad de destinos desde el mismo aeropuerto. Entonces, es muy ventajoso tener un hub para el país, o sea, porque nos ayuda a posicionarnos tanto como ciudad, como país, como un referente logístico. Por supuesto, esto atrae inversiones y negocios, genera puestos de trabajo directos e indirectos, pero no es solamente la ventaja para el país, ¿no? Tanto el usuario también va a sentir el beneficio del hub ya a través de las múltiples conexiones que pudieran tener, los múltiples destinos, la conectividad, la mejora de los tiempos en tránsito y por supuesto la rapidez. Entonces, adicional a esto también motiva el tema de los acuerdos interlineales. ¿Qué son los acuerdos interlineales? Es cuando dos aerolíneas hacen un acuerdo y una puede vender el segmento de la otra, manteniendo su propio código y permitiéndole identificar fácilmente la compañía operadora. Realmente a través de los acuerdos interlineales podemos llegar a cualquier parte del mundo. Yo puse aquí el mundo en tus manos. Realmente el mundo está en nuestras manos. Podemos llegar hasta el lugar más difícil que pudiéramos pensar, pero sí, a través del transporte aéreo podemos hacer esto posible. Y yo quiero mencionar algunos, porque Copa Airlines tiene muchísimos acuerdos interlineales, pero yo quise mencionarles estos que son los que habitualmente estamos utilizando más desde Bolivia, y por ejemplo, transportando mucha, pero bastante carga vía Lufthansa desde México, algunos vuelos desde Panamá con KLM, Panamá con Iberia, y con estas otras aerolíneas con las que podemos llegar y tener un tiempo en tránsito bastante eficiente, lo cual hace pues que el producto boliviano llegue a todas partes del mundo. Entonces los acuerdos interlineales son muy importantes también, vienen siendo, derivan más o menos de lo que es un hub, que atrae, ¿no?, que más aerolíneas estén presentes, que haya más inversión. Y bueno, así que dejando un poquito al lado el hub, yo les quiero contar de los productos que generalmente se transportan vía aérea y los que estamos transportando vía Copa Airlines Cargo. Los productos, porque varían, no todas las cargas tienen el mismo trato, varían de acuerdo a la naturaleza del producto. Generalmente, aquí, ¿qué va a variar? La prioridad, porque hay productos que tienen que tener una prioridad mucho más alta, y por supuesto esto hace que la tarifa también varíe. Como por ejemplo embarques priority, embarques urgentes, aquellos que los necesitábamos para ayer. Entonces tenemos un producto que nos permite o nos asegura de que la carga va a conectar en el vuelo más cercano. Tenemos, y quise mencionarles y mostrarles el tema de Pharma, que ahora con la pandemia obviamente muchas cosas de las que se transportaron durante la pandemia fueron vía aérea, y quiero resaltar aquí algo que sí fue una implementación de IATA y nosotros lo utilizamos, que es la etiqueta de control de temperatura, que nos ayuda justamente a identificar, ¿no?, que ahí dentro de esa caja, cada caja que tiene esta etiqueta, sabemos que tiene que tener rapidez, nos ayuda a tener más seguridad y bueno, la consistencia del servicio para poder mantener la cadena de frío. Y les muestro estas carretas térmicas que tenemos en Copa Airlines, que son utilizadas para perecederos y Pharma. Nosotros las tenemos casi hace 6 años ya,
y nosotros nos veníamos ya preparando porque sabíamos de que el tema de farmacéuticos era algo que se va a manejar muchísimo por transporte aéreo. Entonces el clima en Panamá pues es muy similar al de Santa Cruz, es bastante caliente y húmedo, y bueno, tenemos estas carretas que están acondicionadas especialmente para manejar este tipo de productos y asegurar que la cadena de frío se cumpla, ¿no? Tenemos el manejo de perecederos, aquellos productos que requieren refrigeración, que tienen control de temperatura, muchos vegetales, carnes, incluso las flores que requieren un trato diferenciado. Tenemos el manejo de valores para transportar oro, plata, piedras preciosas, todas estas cargas que tienen un manejo distinto. Por supuesto, mascotas, que nosotros consideramos lo que es perros y gatos, que requieren un trato muy, muy especial. A veces las mascotas son parte de nuestras familias, por lo tanto tienen un trato muy diferenciado. Y también el resto de animales vivos requieren de un transporte especial. Y nosotros sí aclarar que no transportamos aquellas especies que por ahí estén en riesgo de extinción. Copa Airlines no pudiera transportarlas. Todo lo que es artes, porque tiene un manejo especial, como ser exposiciones, cuadros y esculturas, cargas pesadas, son por ahí también, o big o grandes, aquellas piezas que son más largas que una paleta, o aquellas que no se les pueda colocar nada de carga encima. Tenemos el tema de transporte de restos humanos. Los restos humanos siempre son manejados a través de funeraria a funeraria. Y tenemos el transporte de mercancías peligrosas, de dangerous goods, entre ellos como ser líquidos inflamables, explosivos, gases. Se cuida muchísimo siguiendo todos los estándares de IATA justamente para hacer un transporte seguro vía aérea. Tenemos el transporte de líquidos, que requiere de un cuidado muy especial y un embalaje que asegure de que ese producto llegue completo hacia el destino final. El transporte de polvos y granos. Y aquí quiero hablarles un poquito, comentarles sobre los productos que a través de Copa Airlines podemos manejar. Quiero comentarles sobre los desafíos que hemos tenido bueno, todas las aerolíneas a nivel mundial. Esta foto, por ejemplo, para mí es muy impactante porque jamás pensamos que nuestros aviones estarían todos parados en algún momento. Y fue, por supuesto, un momento bastante crítico a nivel mundial. Las aerolíneas también nos hemos visto seriamente afectadas, pero afortunadamente esto poco a poco se está superando y estamos en época de expansión y queremos, por supuesto, retomar lo que éramos antes de la pandemia. Quiero mostrarles este cuadro de cómo más o menos, de cómo hemos ido nosotros recuperando poco a poco la cantidad de vuelos que manejamos a través del Hub de las Américas. Cuando retomamos operaciones en octubre del 2020, iniciamos al 12% de lo que era la operación antes de la pandemia. A agosto del 2021 estamos al 61% de lo que éramos antes de la pandemia. Y bueno, la proyección, que no puede ser una proyección a mucho futuro, porque nosotros dependemos también de los gobiernos, dependemos de si realmente hay apertura para poder operar. Recientemente hemos sabido que Argentina ya ha liberado un poco y van a haber mayor cantidad de vuelos, y así hay otros destinos que aún mantienen ciertas restricciones. Entonces, esto no es solamente un tema de la aerolínea, aquí también intervienen los gobiernos que si tienen o no, o se aperturan o no el tema de los vuelos. Entonces, así hemos ido operando, estamos sí con mucho entusiasmo de volver al 100% de lo que éramos antes de la pandemia. Así que estamos haciendo todos los esfuerzos para que así sea. Particularmente en Bolivia, les quiero decir con mucha satisfacción de que nosotros sí estamos ya tal cual y hasta mejor que el 2019. El incremento tanto de pasajeros como carga ha sido bastante
bastante en este año 2021, pero también obedece y tiene que ver con el tema de que muchos otros operadores no han tenido las frecuencias regulares anteriores. Así que en Bolivia estamos ya igual o mejor que el 2019. Gracias a Dios, y esperamos que así continúe también en el resto de nuestras estaciones. Quiero contarles un poquito, y bueno, casi para finalizar, aquello, porque bueno, Philip me ha ayudado bastante con el tema de qué son las cosas que deberíamos implementar y cuáles son los desafíos para la industria aérea de Bolivia. Bueno, tenemos un nuevo sistema. Quiero decirles que el sistema SUMA ya inició en los aeropuertos de La Paz y de Cochabamba, y en Santa Cruz estamos iniciando este martes 25 de agosto. Sí es destacable que la Aduana Nacional está haciendo el mejor esfuerzo para que esta implementación sea exitosa, y así esperamos. Sabemos que siempre en el inicio hay algunas cosas que se van a presentar, pero hay la mejor predisposición de que superemos estos pequeños quizás contratiempos que hay siempre desde el principio, pero vemos con muy buenos ojos este nuevo sistema. Copa Airlines sí lo está haciendo a través del XML cargo de la IATA. Esto quiere decir que nosotros no tenemos que digitar como antiguamente hacíamos en Sidonea, que digitábamos uno a uno. Por supuesto, esto hace que reduzcan los errores de digitalización, y además ahorra mucho tiempo. Por lo tanto, vemos con muy buenos ojos esta nueva implementación del sistema SUMA de la aduana. ¿Qué desafíos tenemos? Yo decía, tenemos que hacer sí o sí working groups. Necesitamos reunirnos aerolíneas, entidades gubernamentales, agentes y expedidores en búsqueda de sinergias. No se trata solamente de la aerolínea, sino que se requiere de todos los que participamos en la cadena logística hasta el cliente final, recibir sus inputs para saber justamente y saber qué se necesita y ver la manera de mejorar. Entonces, es muy interesante que pudiéramos realizar estos working groups con el fin de poder avanzar mucho más en lo que es la logística aérea, y también motivarlos a que utilicen el transporte aéreo. Sí necesitamos y tenemos un desafío con el tema de infraestructura. Yo lo resumo en modernizarnos y que haya una ampliación. Hemos visto que en ocasiones los almacenes han quedado muy pequeños, entonces la infraestructura aeroportuaria también en la parte de cargas requiere modernización y ampliación. Por supuesto, la digitalización. La idea es que podamos hacer todo lo más online posible, que eso es lo que nos ha dejado la pandemia, y hay que hacerlo de la forma estándar, planificada y concertada. IATA nos ofrece un sinfín de posibilidades para hacerlo así, y realmente tenemos que adecuarnos y colgarnos en esta tendencia mundial. Así que con esto quiero agradecerle, espero que les haya sido de mucha utilidad mi presentación, y quiero darle las gracias a CADEX por hacernos partícipe de este foro. Bueno, en la parte de carga aérea, el COVID, bueno, no vemos un cambio muy fundamental en cuanto a restricciones, pero sí hablamos de industria aérea, sí hay un antes y después de pandemia, como así vemos un antes y después del 11 de septiembre, ¿no? Hay un antes de pandemia y post pandemia, y sí van a haber muchos cambios, sí hay muchos cambios, porque los gobiernos han hecho muchos cambios también. Por lo tanto, nosotros como aerolíneas tenemos que adaptarnos a esas nuevas regulaciones y reglamentaciones que tienen los gobiernos hacia donde operamos. Y sí, hay nuevos procesos de seguridad, procesos de limpieza, procesos de cuidado para nuestro personal, para que esté siempre a salvo, ¿no? Y cuidándonos de esta pandemia que aún está el riesgo latente. Por supuesto, siempre Copa Airlines motivando que todos estemos vacunados y seguros, pero sí en cuanto a normativas hay un cambio de antes de pandemia y post pandemia, y sí hay incluso implementaciones de procesos de seguridad que después de la pandemia van a tener
bastante cambios.